Que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y seguimos adelante con esta serie de consejos al corazón. Si usted recuerda, hemos estado viendo ya durante 3 semanas cómo enfrentar las tentaciones. Y el día de hoy quiero cerrar esta miniserie con algunos consejos prácticos de cómo enfrentar las tentaciones. Así que espero que te animes en este día y que podamos juntos poder recorrer, ¿cierto?, la palabra del Señor y buscar aliento y consejo en lo que Dios quiere que nosotros sepamos para poder tener victorias en estas áreas de tentación que todos nosotros enfrentamos. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por la oportunidad de compartir nuevamente estos consejos al corazón. Gracias porque tú nos has mostrado que desde el corazón, Señor, surgen aquellas cosas que te deshonran y que a veces nosotros mismos nos sorprendemos, Señor. Pero también sabemos que tú has puesto tu espíritu en nosotros, Señor, y también día a día tu palabra en nuestra alma, en nuestro corazón, para renovarnos, redimirnos, Señor, y tener victoria. Aquella victoria que tú ganaste por nosotros, Señor, y que también nos permite poder disfrutar de aquellas buenas cosas que tú has dispuesto para este tiempo, mientras esperamos nuestra redención total, aquel día que te veremos cara a cara. Señor, te alabo en este día y te ruego que me ayudes a compartir tu mensaje, tu palabra, y que esto alimente el corazón de todos aquellos que pueden en este día escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como usted recordará, y a modo de un breve resumen, hemos visto cómo las tentaciones son parte de lo cotidiano, ¿no? Todos nosotros enfrentamos tentaciones. Y nos dimos cuenta, como decía Santiago, ¿no?, que las tentaciones vienen de dentro de nuestro corazón. Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal, pero estas tentaciones surgen de nuestro corazón, como también de algunos medios que están dispuestos en este mundo caído y que son motivo de tropiezo y de tentación para nuestras almas. Uno de ellos es Satanás, pero también hemos visto cómo el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son canales a veces bastante duros que enfrentan nuestra realidad cristiana y nos hacen tropezar. Por eso es tan importante tener a Cristo como nuestro mayor deseo, porque hay tantos deseos en este mundo que pueden cautivar nuestro corazón y nuestra alma y llevarnos por caminos de los cuales nos vamos a arrepentir sin duda. Hermanos, una verdad inmutable que también tenemos que albergar en nuestro corazón es que la tentación nunca es demasiado difícil para ser soportada. El Señor ha dispuesto, además de que nosotros seamos guardados del mal, también un camino de salida. Juntamente con la prueba, el Señor va a disponer una salida, un camino para poder salir adelante en estas áreas difíciles. Eso es lo que nos ha enseñado 1 Corintios 10:13. Por lo tanto, podemos resistir la tentación. Y para eso vimos consejos prácticos como esta necesidad de cambiar nuestra mente, este proceso de deshacerse de lo viejo y ponerse lo nuevo. Y eso es generado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 12. Vimos también, hermanos, la necesidad de volvernos a Jesús, de compenetrarnos con Cristo, poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, como dice Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, las tentaciones que enfrentamos irán perdiendo poco a poco el atractivo y toda esa magia, esa atracción que provocan en nosotros va a ir oscureciéndose y menguando día a día. Y una vez que nosotros encontramos completa satisfacción en Cristo Jesús, por supuesto aquellas cosas que cautivaban nuestras almas van a perder fuerza. Y es por eso que el cristiano tiene que recurrir a la palabra del Señor, renovar la mente, persistir, como Pablo le decía a Timoteo, persistir en lo que hemos aprendido, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para que los hombres, las mujeres de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios poderosa, suficiente, autoritativa para nuestras vidas, es la fuente que nos ayuda en la renovación de nuestro entendimiento y en este florecimiento de esta realidad espiritual que el Señor está forjando en nuestros corazones. Pero también tenemos que recordar que dimos el consejo de no hacer provisión para la carne. La carne es un enemigo muy fuerte y si nosotros damos cabida, estamos cultivando ciertas
prácticas, si no estamos siendo prudentes, si no estamos dándonos cuenta que es de vital importancia resistir la tentación y no hacer tesoros en nuestra carne, no cultivar la provisión de la carne, hermanos, no vamos a poder vencer y tener victoria. Por eso Romanos 13, versículos 13, 14 decía, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso no podemos, hermanos, tener una actitud conformista y entregarnos a un mundo de tentaciones, sino que necesitamos quitar de estas provisiones que alimentan nuestra carne y sus deseos. Todo aquello que son deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, tiene que ser algo que limitemos, que evitemos y busquemos, por supuesto, el crecimiento espiritual a través de la oración, a través de una vida profunda de devoción en la Escritura, conociendo al Señor, renovando nuestro entendimiento. Y por eso en este día, teniendo eso en mente nuevamente, como lo hacemos siempre, ¿no? Recordarnos lo que hemos venido viendo semana a semana. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Vimos cómo Adán, por ejemplo, y Eva manejaron muy mal la tentación cuando el enemigo vino a probar su corazón, pero también vimos cómo Cristo en el Nuevo Testamento, siendo el representante federativo de la humanidad, manejó magistralmente la tentación frente a Satanás, poniendo la verdad de la palabra, aquello que él tenía en su corazón ahí en el desierto para enfrentar aquella tentación muy fuerte que Satanás había traído sobre su vida. Y es por eso también que hoy día quiero poner algunos ejemplos bíblicos que pueden arrojar cierta luz también para ayudarnos de manera práctica a cómo evitar las tentaciones que sin duda vamos a enfrentar. Uno de esos casos es la vida de Abraham. Usted sabe que Abraham fue un hombre que fue creciendo en fe. No siempre tuvo la fe de que le llevó a ser catalogado como el padre de la fe, pero también él tuvo victorias importantes cuando él enfrentó las tentaciones de acuerdo a lo que hemos aprendido también en estas semanas que recién pasaron. Por eso te invito, por favor, que me acompañes a Génesis capítulo 14. Vamos a Génesis 14. Vamos a ver ese texto donde Abraham es sometido a un proceso de tentación. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 17. Vamos a leer hasta el 24. Veamos todo ese cuadro que se nos narra aquí en la escritura, 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Qué vemos aquí? De manera breve vamos a entrar en este texto. Vemos en este relato, hermanos, que después de que Abraham ha luchado por recuperar a su sobrino Lot y que después de que Lot había sido liberado de esta captura que había tenido, Abraham fue en búsqueda de él, venció a aquellos enemigos y el rey de Sodoma, ¿cierto?, le ofreció a Abraham los bienes, dado lo que él había hecho y que le permitió gran libertad a este rey de Sodoma. Hermanos, Abraham rechazó esta oferta. ¿Por qué? Porque él había hecho un juramento al Señor. El juramento, el compromiso con Dios, aquella decisión profunda de honrar a Dios, de hacer lo que Dios dice, le fue recordado en ese momento. Abraham recordó esa promesa. ¿Y qué es lo que hizo él? Mantuvo fiel diligencia en mantenerse firme en esa obediencia que, de acuerdo a este compromiso que él había tomado. Hermanos, cuando nosotros vivimos la vida
Necesitamos recordar aquellas promesas, aquellos compromisos que tomamos con el Señor y estar en correcta relación con Dios, estar en esta visión clara de que todos los días vivimos frente al Señor y que nos hemos comprometido con Él como Él se comprometió con nosotros de manera maravillosa. También nos ayuda a nosotros a enfrentar las tentaciones. Cuando vamos a ser probados sobre los valores, los principios que el Señor nos ha enseñado, el recordar de que somos de Él, que nos hemos comprometido, que nos hemos casado con Dios, nos va a ayudar, por supuesto, en las tentaciones. Otro ejemplo claro de esto es la vida de José. Usted podrá estudiarlo en casa, Génesis capítulo 39. Nos narra que José vivía en la casa de Potifar, que era una importante autoridad de Egipto, porque el Señor lo había bendecido mientras José estuvo en esa tierra con un lugar de privilegio dentro del estamento de este imperio. Pero cuando la esposa de Potifar intentó seducir a José, él respondió explicando claramente, le explicó a ella que Potifar le había puesto a cargo de los bienes de su casa. O sea, él dijo, no puedo yo ir más allá de lo que mi jefe me ha autorizado. Por supuesto, le permitió administrar todo, excepto, por supuesto, tocar a su esposa, porque ella era la esposa de su amo. Luego preguntó, ¿cómo puedo yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? José conocía su lugar, pero también sabía que si él caía en tentación, finalmente estaría pecando contra Dios. Como cuando nosotros podamos ser tentados, hermanos. La mayor conciencia que nos va a ayudar a evitar la tentación es que cuando pecamos, no solamente podemos dañar a algo o a alguien, sino que estamos pecando contra Dios, aquel que nos ama. Como la esposa de Potifar persistió, hermanos, durante varios días en esto, finalmente José decidió huir. Él trató de no hacer provisión para la carne. ¿Qué aprendemos aquí? Que él decidió no pecar contra Dios, que ese era un gran mal, pero además cuando la situación era difícil de soportar, él decidió huir y no hacer provisión para la carne. Seducir, estar ahí coqueteando con el pecado, va a llevarnos a una caída segura, porque estamos haciendo provisión para la carne. Un tercer ejemplo que me gustaría compartir con ustedes en este día es la vida de Job. Si tú me acompañas, por favor, vamos a Job capítulo 2. Me gustaría que pudiéramos ver ese texto. Job capítulo 2. Aquí está. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Dice así. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A Job literalmente, hermanos, le quitaron todo en la vida. Perdió, recuerde, perdió todos sus bienes en un día, perdió a sus 10 hijos en un día. Lo único que faltaba y que quedaba en esta difícil situación era que la propia esposa no fuera ayuda, no le apoyara. Es más, fue todo lo contrario, una carga pesadísima de soportar. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Recuerde, Job estaba en una situación de una enfermedad en su cuerpo terrible, una lepra terrible. Pero la respuesta de Job muestra su confianza absoluta e inquebrantable en que Dios tiene un plan soberano para su vida. Y las circunstancias que pueden ocurrir y ocurren, hermanos, son situaciones que están sujetas a cambio. Nosotros debemos permanecer fieles en lo que el Señor nos ha dicho, así como el pueblo de Israel caminó en el desierto y a veces perdió la trama de la historia de una tierra prometida. A veces nosotros también nos pasa, hermanos, nosotros estamos camino al cielo. Y tener eso en nuestra mente, saber que hay un plan y que aunque hayan tentaciones, hayan pruebas, el Señor nos va a sacar de esta tierra en victoria, hermanos. Va a ayudarnos a mantenernos claros, no ser vencidos por las tentaciones de las riquezas, de los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, teniendo claro que hay un plan eterno que Dios está conduciendo donde tú y yo, hermanos, somos parte de este maravilloso plan. Y un cuarto consejo para ir cerrando esta enseñanza, esta serie de cómo enfrentar las tentaciones, tiene que ver con la vida de Daniel. Si tú me acompañas, por favor, vamos al texto de Daniel,
en el capítulo 1, versículo 8, por favor. Daniel 1, verso 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase, que no se le obligase a contaminarse. Como un exiliado en tierra ajena, Daniel fue obligado a aceptar muchas de las costumbres babilónicas, pero decidió él en su corazón servir a Dios y no hacer aquellas cosas que le contaminarían. Hermanos, observe que él tomó una decisión de resistir la tentación. Y yo anhelo en mi corazón que tú tomes una decisión. Además de hacer todo lo que hay que hacer antes y durante la tentación, hermanos, hoy puedes tomar una decisión de resistir la tentación. Este hombre, Daniel, él decidió no contaminarse. Hermanos, ¿cuánto debiera ser de importante una decisión como esta para cada uno de nosotros? Y es por eso que todos estos consejos de la palabra que te animo a recordar, a mirar los videos anteriores, deben ser un elemento de profundización, de estudio. No hemos abarcado todo lo que se pudiera decir sobre cómo enfrentar las tentaciones, pero sí bases importantes, y te animo a que puedas estudiarlas y prepararte para pelear la buena batalla de la fe enfrentando las tentaciones. Como conclusión, la tentación nos ataca de muchos ángulos, de todas formas, de todas intensidades, pero Dios ha proporcionado un medio para resistir la tentación y elegir la obediencia a su santa palabra, hermanos. Cualquiera sean las luchas que tú tienes hoy día en tu pecado, la palabra de Dios tiene el poder para evitar que esto vuelva a suceder, para evitar que caigas en pecado progresivamente. Por supuesto, en esta vida y en este proceso de santificación llegará un punto donde dejaremos totalmente el pecado, pero hay maneras de enfrentar la tentación. Aunque podemos caer y es muy posible que muchas veces caigamos en algunos pecados, eso puede ir menguando, confiando en los medios que Dios ha determinado para que nosotros enfrentemos la tentación. Dios está con nosotros también, ayudándonos en esos momentos. Y a medida que ponemos en adoración nuestro corazón frente al Señor, cuando nos ponemos en humildad frente al Creador y nos presentamos frente a su santa palabra y caminamos en el Espíritu, hermanos, las cosas de nuestra carne, las cosas de este mundo y el propio Satanás extrañamente se van a ver más desinflados o desanimados en la realidad de nuestra vida. Hermanos, sí hay victoria en Cristo Jesús. Sí podemos progresivamente estar venciendo y vencer cada día más en nuestras áreas de tentación, con la esperanza que llegará el día que la obra completa en nuestra vida será plena en la glorificación, cuando nunca más podremos tener pecado en nuestra vida. Ya no estaremos en comunión con el pecado, en conexión o ligados a ciertas áreas pecaminosas donde el Señor nos liberará completamente. Pero mientras caminamos esta vida, sí podemos ir teniendo victorias, una victoria creciente cada día a través de tomar el consejo sabio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña, Señor, y nos ayuda en todo tiempo, incluyendo estos tiempos de tentación. Te agradezco, Señor, la oportunidad de compartir con nuestros hermanos esta breve cápsula. Señor, ayúdanos a ser diligentes y poner atención a esta área. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.